Bien, vamos a empezar a trabajar lo que es la transformación de corpiño base. Tenemos que tener en cuenta en esta transformación que tenemos nuestra pinza de busto, nuestra pinza de entalle en el delantero y en el trasero tenemos la pinza de entalle. ¿Qué pasa con esto? Puede pasar que no tengamos la pinza de entalle porque nuestro corpiño base no requiere en esta zona un entalle. Y solo vamos a tener la pinza de busto. Vamos a trabajar con el delantero para que vean todas las transformaciones que podemos realizar. Ustedes van a tener la base, ¿sí? Van a agarrarla y la van a copiar exactamente igual en otra hoja, ¿sí? Y una vez que esta no la van a cortar porque así les sirve para seguir trabajando siempre. Trasladamos nuestra pinza de busto, nuestra pinza de entalle, marcamos bien todas las partes y ahora empezamos acá a diseñar la transformación que vayamos a hacer, ¿sí? ¿Cómo tenemos que hacer? Siempre tenemos que pasar por la punta de la pinza. Si nosotros no pasamos por esta punta, no vamos a poder transformar la pinza. Vamos a poder aplicar un recorte en cualquier otro lado, pero las pinzas van a seguir estando en este lugar. No las vamos a poder llevar a otro lado o disimularlas. Si nosotros vamos a querer dejar estas pinzas así tal cual porque nuestra prenda queremos que sea así, vamos a tener que alejar del punto central del busto. Vamos a bajar la pinza de entalle unos 2 centímetros hacia abajo, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con la pinza de busto, la vamos a alejar, ¿sí? Y la volvemos a dibujar. Esto es para que quede en este lugar. Se vuelve a dibujar desde ese punto hacia abajo. Y ahí quedan, ¿sí? La vuelven a trazar. Y ahí queda. Es decir, la única diferencia es que no juntamos estas dos puntas acá para que no me forme un pico y no me haga un defecto. Por ejemplo, si quiero hacer una camisa, ¿sí? Si estas dos pinzas van a quedar acá. Ahora, si yo las voy a transformar, para poder trabajar mejor las dejamos juntas, ¿sí? Tienen que quedar la punta ahí. Porque de esta forma yo puedo pasar solamente por uno y ya cerrar las dos pinzas o trasladarlas a otro lado. La forma más sencilla siempre, o la más conocida, es el corte Dior que encontramos, ¿sí? Que es ese corte redondeado que puede salir de cualquier parte de la sisa. Lo dibujamos ahí y llega hasta la punta, ¿sí? Yo acá me adelanté unos pasos como para que vean las diferencias cuando hacemos este corte. Yo acá ya cerré las pinzas, se las voy a volver a abrir para que vean el proceso. Bueno, pegó muy bien esta cinta. Bien. ¿Yo qué hice acá? Apliqué el dibujo. Esperen que les voy a sacar bien toda la cinta, si ustedes lo pueden ver, el movimiento que hace más que nada. Cuando trasladamos la pinza... Ay, ya, bueno, no lo quería romper. Nosotros tenemos nuestro corpiño base trasladado. Dibujé esta curvatura que llegó hasta la pinza. Ahora voy a aplicar tijera, ¿sí? Corto de un lado de la pinza de entalle y cierro, ¿sí? Cierro esta pinza, desaparece. Fíjense ahí cómo se me abrió y se me trasladó ahí. Pero también quiero sacarla de busto, entonces corto y cierro, ¿sí? Y acá tengo un nuevo molde, ¿sí? ¿Qué pasa con este molde? Lo único que voy a tener es esta pinza o esta costura acá. Vamos a sacarlo. Una costura ahí. Y todo mi molde está entero. Ahora, si yo no quiero que esto sea solamente que parezca un recorte ahí, y quiero que sea todo el recorte, que sería como un corte Dior, voy a sacar esta pieza entera, ¿sí? Y la voy a transformar en dos partes, es decir, tengo mi parte central y mi costado. ¿Qué pasa con esto? Si yo esto lo quiero unir, me va a coincidir perfecto, ¿sí? Termina exactamente ahí cuando lo uno. Lo que yo siempre les recomiendo
es esa puntita que me queda en el molde, apenas redondearla, ¿sí? Como para que quede más prolijo y no me haga punta. Entonces redondeo. Acá ya me quedó redondeado y redondeo esta punta. Y ya tengo ahí otro corte. Otro estilo que también puedo hacer es, en vez de venirme con el dibujo directo a la pinza, me puedo ir hacia afuera. Y ahí es donde obtengo este modelo, ¿sí? Fíjense que hice mucho más abajo que este, en la sisa, ¿sí? Acá tengo mi pinza de busto, ya la cerré, y acá tengo el recorte. ¿Qué es lo que hace esto? Me entalla. Esto se usa mucho para lo que es corsetería, porque me da la figura de la cintura de como que se achica, ¿sí? Esas curvaturas dan sensación de como que la cintura se afina más. Entonces ahí tengo con el mismo recorte 3 modelos distintos, ¿sí? Son 3 modelos totalmente distintos. Ahora vamos a pasar a ver otro y vamos a ir complicando un poquito más. Tengan en cuenta que siempre parten de dibujar en otra hoja el corpiño base. ¿Qué pasa cuando yo quiero trabajar una parte que no es simétrica? Yo lo que hice con esto fue copiar de un lado mi corpiño base y después espejarlo y copiar para el otro lado. Fíjense que yo le hice un agujerito al molde para poder marcar la punta de esta pinza. Entonces yo tengo así. Si yo quiero hacer un corpiño base trasladando la pinza, pero que no sea simétrico, es decir, que de este lado no es igual que de este, o que la transformación que yo quiero hacer se traslada aparte para el otro costado, tengo que empezar a trabajar con las dos partes. Entonces, por ejemplo, una cosa que se me ocurre a mí es hacer un recorte acá para eliminar esta pinza y después me voy a ir con una leve curva para este lado, ¿sí? Pero no quiero que me quede un escote tan alto. Yo el escote lo quiero bajar, entonces voy a achicar un poquito el hombro, agrando el escote. Tengan en cuenta que este es el centro del busto, entonces me tengo que ir un poquito más arriba si no lo quiero mostrar, y si quiero mostrar más voy a irme bien cavado, pero más o menos ahí es donde yo quiero que termine mi cruce. Fíjense que de un lado no pasé por la pinza, pasé solamente de uno, porque esto lo voy a empezar a eliminar. ¿Cómo elimino? Ahora es donde viene. Yo dibujé y ya tengo definido mi molde, es decir, cómo lo quiero hacer. Entonces, hasta acá va a llegar, porque quiero que sea cruzado y que el escote sea más grande, ¿sí? Pero ahora tengo que empezar a eliminar estas pinzas. Esta de acá, lo que yo voy a hacer es trasladarla derecho, ¿sí? ¿Por qué lo hago derecho? Pues si yo esto lo dejo tal cual, con tan poca punta, es decir, tan poca pinza, esto tiende como a desbocarse. Entonces yo, agrandando un poquito esta pinza, llevándola como la tengo abajo, lo que voy a hacer es que esta parte se apoye un poquito más en el cuerpo y no se vaya hacia afuera. Entonces yo ahí lo que hice fue marcar esa pinza ahí, corto, es decir, vacío, y vuelvo a juntarlo. Me queda una diferencia así, porque yo estoy sacándole todo este ancho, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto solamente tengo que limpiarlo, porque esto es ahí, ¿sí? Lo vuelvo a emprolijar. Le ponemos cinta para que no se me pierda esa parte, porque yo quiero que eso quede entero, no quiero que quede separado. Entonces, cuando yo lo pase a la tela, quiero que sea solamente una parte entera, que no tenga diferencia. Ahí.
Bien, ya tengo resuelto esta pinza que me quedó del otro costado. Ahora lo que me queda resolver son estas de acá. Entonces yo apliqué este recorte para eliminar esa pinza. ¿Sí? Ahí ya tengo el recorte y lo que voy a hacer es cerrar la pinza de busto. Fíjense que con este recorte ya se va la pinza de busto. Siempre es así. Primero aplico un recorte en otro lado, que es lo que me va a dar el diseño. Y luego cierro la pinza de busto. Esta detalle también la quiero sacar. ¿Cómo la voy a sacar esta? Me voy a ir en estos pliegues que le quiero hacer yo acá. Con esta curva. ¿Sí? Lo voy a dibujar un poquito más fuerte así. Lo voy a dibujar en 2. Y acá arriba también le quiero dar 2 plieguecitos. Entonces, esta parte yo después la voy a repartir en 2. Pero primero voy a recortar. Acá siempre tengan cuidado de no llegar a la punta para que no se les separe. Corto un lado de esta pinza de entalle. Me estoy yendo de... Corto y cierro. Espera que me falta un poquitito. Y cierro. ¿Sí? Al cerrar estas 2 pinzas ya las eliminé. Es decir, ya están transformadas en otro lado. Siempre me tengo que acordar de dibujar las pinzas. Porque si no, si yo me olvido de cerrarlas, me va a quedar la prenda más grande. ¿Sí? No me va a quedar prolijo. Y yo ahora con esto empiezo a repartir entre estos 2 recortes. Empiezo a repartir en la profundidad de las pinzas, de busto y de entalle. Acá. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Acá tengo uno más adelantado. ¿Sí? Ustedes acá también, si quieren, para que entre esto y esta parte que es donde queda el escote no se les caiga, pueden hacerle una pequeña pinza, ¿sí? Yo puedo hacer acá, justo en esta parte. Siempre cuando tenemos los escotes redondeados y se amplía, es como si tuviéramos un cuello muy grande, conviene hacerle una pequeña pincita, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a hacer esta pinza? Que este escote no quede desbocado. Entonces yo puedo hacerle ahí y cerrarlo un chiquitín, ¿sí? Esas penitas va a hacer este trabajo. Yo acá ya lo tengo cortado. Acá le apliqué un recorte más en el medio. Acá le apliqué un recorte más para que no me quede un solo pliegue, sino hacerlo en 2, ¿sí? Ahí. ¿Qué hago con esto? Una vez que yo definí el tamaño que lo quiero dejar, voy a copiarlo en otro papel, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo otro papel, lo copio, pongo en donde quiero cada pliegue, ¿sí? Ahí, y marco todo el contorno y de dónde hasta dónde tiene que cerrar cada recorte que le hice. Una vez que yo tengo eso marcado, hasta dónde va a cerrar cada uno, ya tengo mi molde del delantero. Lo voy a poner por 2 porque es uno para este lado y otro para este, que es donde me va a aparecer el cruce. A ver, yo acá les hice un par de modelitos. Ahí, este sería este modelo. Fíjense que acá tengo los 2 pliegues y acá tengo los otros 2, ¿sí? Esto cuando esté puesto va a armar el volumen del busto, ¿sí? Este molde sería este, ¿sí? Es el cruce. Va uno para un lado y el otro para el otro. Entonces acá ya tenemos una transformación. Después la otra que hicimos, que fue esta, que yo les mostré acá, que solamente abrí ahí. Esa queda con esta forma, ¿sí?
queda ahí el recorte en forma curva, ¿sí? Que es este, y el corpiño nos queda tal cual el corpiño base, pero con otro tipo de recorte. Y acá no tengo la pinza de entalle, pero sí me va a dar la misma sensación de entalle, ¿sí? Va a quedar todo bien al cuerpo. Acá tenemos el otro que les comentaba, que tiene el corte al centro. Este es este, ¿sí? Es igual, pero da sensación de entalle, ¿sí? Esto yo también le puedo sacar la parte de arriba y transformarlo en un corset, ¿sí? Eso es a decisión de cada uno, ¿sí? Puedo hacer un escote corazón con este recorte, eso lo van a decidir ustedes. Pero ahí ya empezamos a tener un montón de prendas partiendo de el corpiño base. La prenda la vamos a tener una vez que le hagamos la transformación, si no sigue siendo el corpiño base, ¿sí? Así o así sigue siendo el corpiño base, porque no tiene ningún tipo de transformación, ¿sí? Lo que sí les recomiendo, fíjense que yo en estas transformaciones a ninguna le puse el hilo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando no ponemos el hilo? Ya no sabemos para qué lado va cada una, entonces tenemos que fijarnos bien esas partes, porque después no sé para qué lado va, si va de esta forma, si en la tela lo tengo que poner así o así. Bueno, no se olviden siempre de ponerle el hilo. Entonces ya vimos estas dos y ahora les voy a mostrar otra transformación. Esta sería como la que hicimos antes, que nos fuimos para el otro lado, pero solamente en el hombro, ¿sí? Esto podemos hacer o dos tablitas o frunce. Acá lo tengo. Este sería así. Yo acá le hice dos tablitas, pero esto yo también lo puedo transformar en frunce. Puedo hacerle un recorte y hacer un canesú, pero siempre recuerden que necesito cerrar mis pinzas. Ahí tenemos otra variedad. Y por último les hice una que sería esta. ¿Qué es lo que hacemos con esta? Bueno, les voy a volver a copiar acá. No, acá tengo, vamos a recortarlo con esto, para que lo puedan ver. ¿Cómo podemos hacer? Esto es un cuello bote, un cuello caído, ¿sí? Fíjense que todo esto amarillo que yo le agregué es lo que le hice la apertura. Esto es un cuello bote. ¿Qué pasa con el cuello bote? Es ese que se cae y que queda muy prolijito. Bueno, el primer recorte que yo le voy a realizar es justamente acá derecho, para empezar a abrirlo. Y después empiezo, por ejemplo, otro acá. Son líneas rectas, no tiene mucho más. Y otro acá. ¿Sí? Esto va a hacer que yo pueda ampliar. Perdí la tijerita. Acá está. Que yo pueda ampliar el molde para darle primero cerrar las pinzas de busto y de entalle y llevar ese volumen a todo lo que sería el desboque del cuello. Esto lo mejor siempre es poder observar mucho, poder mirar muchas prendas, cómo están hechas, dónde está la pinza, cómo se logra el entalle. Entonces ahí van viendo y descubriendo en qué lugares está escondida la pinza, porque para eso se transforma, para poder lograr diseños nuevos. Entonces yo aplico el primer recorte que va unido a las dos puntas de mis pinzas que yo quiero desaparecer, es decir, que yo quiero sacar. Entonces recorto una sin llegar hasta la punta y hago lo mismo con la pinza de busto y la cierro, ¿sí? Esto directamente se cierra, pero automáticamente, como yo la cierro, se empieza a abrir este, ¿sí? Fíjense que yo al cerrar estas dos, volvemos a esta, se me abrió acá. ¿Ven cómo se empieza como a girar el molde? Entonces yo una vez que tengo estas dos,
ya la cierro, ¿sí? Pero yo quiero que esto sea más desbocado, que tenga más tela en el medio para poder hacer ese cuello bien bote, que tenga mucha capacidad en el medio de tela. Entonces recorto los dos y lo voy a abrir más o menos hasta donde pueda darle como el volumen que deseo. ¿Qué más le hice a esto? Si ustedes pueden observar, yo dejé la línea recta que sale de este corpiño, ¿sí? Y desde el cuello tracé otra línea recta, que es esta, para poder hacer el volumen, es decir, generarle toda esta tela a este corpiño base. ¿Y qué más hice? Esto va doblado acá, porque esta sería la vista interna de este cuello. Esto que yo doblé, lo calqué exactamente como viene el molde, ¿sí? Yo acá se los hice en tela para que lo puedan observar. Esto, si quieren, después lo trabajamos bien. ¿Ven? Este molde les quedaría así, es este. ¿Sí? Este es el molde. Yo la parte de atrás la voy a dejar tal cual. Si quieren, también la puedo transformar. Pero bueno, yo en este caso la dejé igual como para que puedan ver la diferencia. Le van a poner doblez de tela en esta parte, porque tenemos que tenerlo doble. Esto generó un montón de volumen. Fíjense dónde tengo los hombros. Los tengo acá caídos. Entonces cuando yo lo voy a unir con mi espalda, que va a estar el hombro ahí, me va a generar todo volumen del cuello caído. Yo ahora se los hice en una tela más blandita, ¿sí? Que sería esta. ¿Sí? Tengo acá el hombro, acá tengo el otro hombro y el cuello caído. Tengan en cuenta que con el volumen del cuerpo esto tiende a caerse. El volumen va a generar acá que esto quede ajustado, el busto le va a dar acá su posición y lo único que va a caer es la tela que me sobra de este cuello, ¿sí? Entonces son modelos que tienen que ir viendo cómo lograrlos mediante la imaginación o observando. Otro que tengo yo acá, le hice uno con escote cuadrado. Voy a poner este acá abajo como para que se pueda ver bien el recorte que le hicimos. Fíjense, yo acá ya cerré las dos pinzas y el escote lo hice cuadrado. Este es el escote acá. Lo único que hice fue un escote cuadrado, bastante pronunciado, ¿sí? No lo hice cortito. ¿Lo puedo hacer más chiquito? Sí. Y a este lo único que hice fue el tajo del medio y cerré las dos pinzas. Sería una parte del proceso de estos dos, pero solamente ahí. Esto yo lo puedo dejar como una costura acá en el medio, ¿sí? Que va de busto a busto. ¿Puedo hacer una costura así y una costura así? Sí, también. Y si no, puedo hacer una costura en el medio y una hacia arriba. Eso lo van a ir decidiendo ustedes dependiendo del modelo que quieran hacer. Pero bueno, es viendo. Yo esto lo vi en un vestido y se los quise mostrar. Así que bueno, espero que les haya servido la explicación con los colores, con los recortes. Cualquier cosa me van preguntando si algo no entendieron.